Hola, 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 mis mujeres y hombres dirmashizados. Wait, esperen. Kayarlakish saliem dastar kosh kilden bir dimashese siem bigye. Espero que me hayan entendido los que hablan kazajo, porque si no... Hice mi mejor esfuerzo, chicos. O sea, se quise decir buenas tardes, noches, podríamos decirlo así. Bienvenidos a un sábado de macheso. ¿Qué tal mi pronunciación, no? Oigan, y mi bella maestra, ¿verdad? Así de... Marcia, hago todo lo que puedo, ¿eh? Vamos poco a poco. Pero bienvenidos sean todos y cada uno de ustedes. Por cierto, les mando un saludote a todas mis compañeras de clase de segundo nivel de kazajo, sí. Un besote a cada una de ellas y obviamente a mi maestraza Marcia, que ya saben que la pueden seguir en su increíble página de Casa de Asia Central, y además también tiene su página de kazajo también, de idioma kazajo, para que se aprendan unas palabritas. Pero hoy, después de ese saludazo mortal que me aventé, voy a estar ya intentando hablar algunas secuencias de oraciones. Híjole, aunque a veces se me cuatrapee, vaya, si en la práctica no hay aprendizaje, ¿verdad? Y todos los que sean kazajos, pues ahí me corrigen abajo, ¿no? O ya mi maestra me dirá en la clase, híjole, mija, ¿cómo te puedo decir que la cajeteaste en el video, no? ¡Qué pena! Pero bueno, ay, ya, hasta me dio calor, ¿verdad? Me dio calor de tanto reírme y de la pena. Basta, seriedad. Hoy vamos a estar reaccionando a la última, sí, yo podría asegurar que la última presentación que nos regaló Dimash en lo que fue el 2021. Y hasta ahorita, hasta el momento que estoy grabando y ustedes están viendo este video, es la última. De ahí en fuera, nuestro Dimash ha desaparecido hasta el videazo que nos subió hace algunos días, ¿verdad? Donde, no sé ustedes, pero se le oía una voz, que qué brutalidad para mis sentidos, para mis fantasías, o sea, grave, profunda, llegadora, ¿sabes? Totalmente fantasiosa a mi cabeza y a la de muchas. Pero también pude notar que, no sé, pero me dio como la ligera percepción de que estaba un poco alejado, tal vez, un tanto triste, sombrío, incluso si se fijan no mira mucho a la cámara, está como que de ladito, viendo hacia abajo, a veces voltea. No sé si yo estoy loca y fue mi imaginación, pero así lo sentí, ¿no? Pero en fin, esperemos y deseamos de todo corazón que nuestro príncipe kazajo esté bien. Pero ahora sí, chicas, vamos a empezar con esta cuestión, porque llevo como 4 minutos hablando y ni siquiera les he dicho a qué voy a reaccionar. Claro. Pero bueno, es la última presentación que nos dio Dimash y fue precisamente con la canción de Thousands of Miles, a Common Dream. O sea, hace miles de millas, un sueño en común. Una canción que él ya había cantado con anterioridad de manera en solitaria. De hecho, fue exactamente el 25 de junio del 2020. Cantó esta canción para el canal chino CCTV1 en el programa llamado Everlasting Classic Wings, y que consistía en que cada uno de los participantes hiciera de un poema clásico tradicional una canción. Y es así como la canción de Thousands of Miles, a Common Dream, fue escuchada en la bellísima voz de nuestro Dimash, que de hecho tengo un video exactamente de esa presentación explicando a profundidad, ampliamente,
toda esta cuestión, la letra, el autor de este poema, y obviamente hablando de la increíble vestimenta que usó nuestro Dimash, porque sin duda fue algo que se destacó bastante. Estaba en un suéter oscuro con cuello alto, pero la camisa que se asomaba debajo del suéter era una camisa blanca larga que tenía la imagen de la portada de The Fairy Queen de Edmund Spenser, que es una compilación de varios libros, y esa de Fairy Queen es el número 1. Y era una cosa muy hermosa, muy muy bella, y aparte también traía escrito un poema. Entonces sin duda fue algo que llamó mucho la atención de aquella presentación de esta misma canción. Pero para que no se me pierdan el contexto, les voy a decir un poquitito acerca de esta canción de Thousand of Miles, A Common Dream, porque es un poema chino tradicional que fue escrito por Zhang Yingxi, quien era un ministro bastante importante, bastante prominente y erudito de la dinastía Tang. Y este poema se lo dedica a un entrañable amigo. Entonces es una historia bastante linda que, les repito, les cuento toda profundidad en mi video para que se vayan a echar un clavadón ahí y sepan otros detalles. Pero sin más ni menos, vamos a pasar a la reacción de esta gran canción que fue presentada para el programa de gala de Año Nuevo y que nuestro querido príncipe kazajo cantó esta vez a dueto con un gran artista, un gran cantante, que es el tenor chino Zhang Yingxi. Fíjense que para mí la Z con la H y la X suenan como sh. Yo sé que lo estoy diciendo mal, pero no sé cómo decirlo. Disculpen, por favor. Pero bueno, más adelante les voy a decir un poquito a grandes rasgos quién es este gran cantante, que la verdad es que no he escuchado, va a ser mi primera vez también. Entonces vamos directo a la presentación. Recuerden que esta presentación se llevó a cabo en la ciudad de Taizhou y fue de verdad un viaje relámpago de nuestro Dimash. Exactamente nada más se quedó 2 días, del 19 al 21, y vámonos a seguir chambeando. Entonces vamos a estar revisando esta canción. Como siempre, recuerden que antes de ver cualquier video de reacción, incluso la mía, váyanse directamente al canal de nuestro querido Dimash en YouTube para darle mucho amor, muchas vistas y se hagan presente todo el poder de ir. Vamos a ver. Esa voz grave. ¡Wow! O sea, los chinos con la escenografía siempre van a otro nivel. Ay, qué guapísimo se ve. Ah, ya más alto el tono nuestro Dimash. Se ve guapísimo nuestro Dimash. Me encanta el peinado que trae. Si pásele, no pásele usted.
Wow. ¡Ah, la ballena! ¡Qué lindo! Wow. ¡Wow! Oigan, una versión bastante diferente de la anterior que hizo nuestro Dimash hace ya más de un año, porque sí recuerdo haberla escuchado y sí tenía tonos bajos al principio, pero esto que acabo de oír, o sea, Dios bendito, ahorita lo voy a volver a poner porque qué cosa para el oído. Me gustó el escenario, o sea, deslumbrador como siempre, o sea, la tecnología china, la visualidad china es, o sea, nivel Dios. O sea, ¿vieron esa ballena? ¿Vieron esas imágenes? Wow. No, la verdad es que también el concierto de mi Dimash, el Digital Show, también estuvo de ese nivel. ¿A poco no, chicas? Claro, excelencia pura. Pero, wow, sí me gustó. Y aunque se combinaron bien las voces, tengo que decir, sí, que confesar que la voz de nuestro Dimash siempre sobresaliendo, aunque sea sin querer. Y les digo sin querer porque les recuerdo que este chico de nombre Zhang Yingxi es un tenor, señores, es un tenor. Y la verdad es que algunas de las veces pasaba un poquito desapercibida su voz y nuestro Dimash, pues siempre luciéndose, ¿verdad? Identificabas por completo quién era nuestro Dimash, tanto en grave o en una voz tipo soprano. O sea, si tú nada más estás viendo a este Zhang Yingxi y escuchando esa voz como tipo soprano, dirías que es una mujer, ¿verdad? Pero no, es nuestra Dimash, siempre impresionando, alcanzando todas, ahora sí que los niveles vocales. ¡Qué maravilla! Vamos a volver a escuchar ese grave y los últimos agudos del final, porque qué locura, Dios mío, espérenme. Ahora sí que fue algo que me tomó por sorpresa. A ver, déjenle subo todo el volumen. Cerramos ojos. Hasta solo como la boquita así. ¡Qué maravilla! Alto aquí. O sea, el hombre es tenor, pero nuestro Dimash bajó aún más ese rango, aún más. Wow, vamos a adelantarlo un poquito. Vamos a esta parte en donde pueden identificar completamente quién es Dimash. Pongan atención, a oído dir, chicas. O sea, una cosa muy sutil, pero sabes que es él. ¿Saben? Ese vibrato hermoso. Vamos a otra parte bonita. Ahora un tono mucho más arriba que el tenor. O sea, me encanta cómo se le ve aquí. Híjole, o sea, ay, Dios mío. Aplausos para los dos, pero nuestro Dimash, resplandeciente. ¿Vieron cómo se le hace aquí en la garganta cuando avienta sus agudos? ¿Alguien me podría decir por qué hace eso? Más bien, ¿por qué pasa eso? Ya lo había notado y se ve
impresionante, impresionante, wow. Aparte mi Dimash se veía guapísimo. El otro tenor también es agraciado, pero ya saben que uno está enamorada de un solo hombre, ¿verdad? Seriedad otra vez, por favor, Ailed. ¡Wow! Me gustó, a pesar de que está a dueto, me gustó yo creo que más esta versión porque me es más sabroso al oído todas las tonalidades vocales que agarró nuestro Dimash. Les repito, desde lo más bajo hasta lo más alto. O sea, ¿vieron su boquita cuando hacía sus graves? Así como que entre más chiquitita, más grave salía, ¿verdad? Este hombre cada vez se le hace la voz más grave. Yo no sé qué está haciendo, pero muchas gracias, ¿verdad? Muchas gracias. Ay, Dios mío, ya debería de hacerse unos audios para dormir para nosotras las dears, ¿verdad? Con su voz. Aunque, no, mejor no, porque no podríamos dormir tampoco. No. Nos estaríamos echando un novelón mental muy cañón. Ok, ya, basta, por favor, basta. Ok, déjenme hablarles un poquito de este gran cantante que estuvo con nuestro Dimash, que es un tenor chino, graduado del Conservatorio de Música de China. Y estudió con uno de los 3 tenores del mundo. O sea, wow, o sea, para empezar ya desde la puerta grande. Exactamente con Plácido Domingo. Les recuerdo que los 3 tenores del mundo es Plácido Domingo, es José Carreras y también un ídolo de nuestro querido Dimash, que era Pavarotti. Ellos eran como el top de los tenores. Ahí yo también metería a mi Dimash, ¿verdad? Nada más que, bueno, obviamente él pues no se dedicó a lo que es la ópera, que mira, tranquilamente podría hacerlo, ¿verdad? Claro, tiene toda la voz, tiene todo el estudio y yo creo que también todas las ganas, pero pues no, le llamó más la atención este lado neoclásico junto con el pop y todo eso. Y también se agradece muchísimo, ¿verdad? Porque así podemos ver a nuestro Dimash en esos movimientos candentes, ¿verdad? Sabrosones que nos regala cada vez que se sube al escenario. Sí. Pero bueno, regresando al tema, porque ya saben que me encanta irme por otros rumbos dimashísticos. Ok, este Zhang Yingxi ha enseñado en el Conservatorio de Música de China. Es profesor también. Y además es invitado riguroso cada año del Festival de Primavera de la CCTV. También le hace un poquito a la actuación. Y hoy por hoy canta en la Ópera Nacional de Washington, que es dirigida por Plácido Domingo, por quien fuera su maestro, ¿verdad? Y además, déjenme decirles que ha interpretado distintas y diversas óperas mundiales. Entonces es internacional el chico, es muy talentoso, de verdad tiene un currículum impresionante y tiene también mucha semejanza a nuestro Dimash, porque estaba leyendo que él igualmente que nuestro príncipe kazajo encontró su pasión, sabía a lo que venía a este mundo desde muy chiquitito. Estamos hablando desde los 3, 4 años, él sabía que la música era su vocación. Así igualito que nuestro Dimash. Y mírenlo hasta dónde ha llegado. ¡Wow! Y de hecho, ese mismo día de fin de año, nuestro Dimash nos posteó que estuvo en casa allá en Beijing con unos amigos, pasándola pues esa noche muy bien, mientras veían el programa de gala de Año Nuevo y obviamente pasaron su presentación y ahí estaba nuestro Dimash. Vamos a verlo. Ahí está nuestro Dimash ahí abajito. Mi Dimash, ¿por qué no se voltea y se acomoda bien? Para que lo podamos ver a gusto y aparte le voy a dar una tortícolis ahí, ¿no? Pero sí, así la estaba pasando nuestro querido Dimash, viéndose a sí mismo en un pantallón. Ay, ¿cuántas no quisiéramos una pantallita así de pequeña para degustar sabroso todos los videos y presentaciones de nuestro Dimash? Ahí ya me prendieron la luz, claro. Ah, ya me lo cortaron.
ya que andaba yo picada. Pero así lo compartió nuestro Dimash en Instagram. Pero en fin, una vez más les reitero siempre ver los videos y presentaciones en el canal oficial de nuestro Dimash, que en este momento en el que estoy grabando esta canción de Thousands of Miles, A Common Dream, tiene 300,000 vistas. Una vez más, bien poquitas, hay que ir a subirlas, chicas, hay que compartir más el video, hay que reproducirlo más y darle muchísimo, muchísimo amor para que llegue pues ya a su primer millón. Y obviamente también vayan a ver la primera presentación que hizo nuestro Dimash sobre esta canción para que también suban las vistas y se siente también el amor dir. Espero les haya gustado. Y por cierto, antes de irme, ahorita que me estoy dando cuenta de mi anillo, hubo un suscriptor que me preguntaba que qué bonito anillo y que dónde lo conseguía, que él tenía algunas cositas de Tasco, que es un lugar en donde venden muchísima artesanía de plata. Pero mira, mijo, este lo compré en el centro. Tenemos harta artesanía bonita por aquí, mis rumbos, claro que sí, pura tradición. Pero este es del centro, muy, muy económico. Se pueden ir a dar una vueltaza y se van a traer surtido rico y sabroso de cositas para las orejas, para los anillos. Pero sí, está bonito, ¿no? ¿Les gusta? Pero sí, ahí. Ya me voy a comprar otro porque ya parezco retrato con este, ¿verdad? Y los que traigo. Pero bueno, eso fue todo por hoy. Les mando un beso y un abrazo a todos y cada uno de ustedes. Desde aquí ya saben que se les quiere harto, 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 con puro sabor latino. Y nos vemos en la que sigue. So, bye.